Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a revisar 4 problemas referentes a temperatura. Muy bien, antes de comenzar con la resolución de los problemas, vamos a repasar un poco de los conceptos previos que necesitamos conocer para poder resolver este tipo de problemas de temperatura, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver en la imagen los diferentes tipos de escala que podemos tener. La escala Celsius, la escala Kelvin, la escala Fahrenheit y la escala Rankine, ¿no? Entonces, se toma como referencia al agua para poder obtener estos valores para el punto de ebullición del agua, para el punto de fusión del hielo y para el cero absoluto, ¿no? Entonces, mediante estos valores vamos a poder obtener ecuaciones que nos van a poder relacionar de escala a escala, ¿no? Entonces, en una siguiente diapositiva vamos a ver la relación que existe entre las diferentes escalas de temperatura. Entonces, cuando queramos convertir de una escala de temperatura a otra escala de temperatura, vamos a considerar como temperaturas fijas, ¿no? Y vamos a poder utilizar estas relaciones. También utilizamos estas relaciones cuando el problema nos diga que la temperatura aumenta o disminuye a y nos den un valor de temperatura, ¿no? O nos diga que la temperatura aumenta o disminuye hasta y nos den un valor de temperatura. Entonces ese valor vamos a poder trabajarlo con estas relaciones, ¿no? El otro caso es cuando tengamos variaciones de temperatura, ¿no? Entonces vamos a poder utilizar estas otras relaciones para variaciones de temperatura. ¿Y cuando tenemos variaciones de temperatura? Cuando el problema nos diga que, por ejemplo, la temperatura aumenta o disminuye en seguido del valor de la temperatura, ¿no? Pero aquí lo importante es diferenciar esta palabra en. Ya, entonces, por ejemplo, el problema nos puede decir que la temperatura aumenta en 25 grados Celsius. Entonces utilizamos estas relaciones para convertir esos 25 grados Celsius a cualquier otra unidad de temperatura, ¿no? Ahí está, entonces lo importante es diferenciar estas palabras para cada caso, ¿no? También para las variaciones de temperatura podemos utilizar esta como factores de conversión, ¿no? Trabajando un poquito más estas ecuaciones podemos decir que 1 grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit o que 1 grado Celsius equivale a 1,8 grados Rankine, ¿no? O también podemos decir que 1 grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin, ¿no? Ahí está, entonces también podemos trabajar como factores de conversión, ¿no? En algún caso, en algún problema se nos puede presentar, ¿no? Ahora bien, el primer problema nos dice lo siguiente. En una nueva escala de temperatura llamada grados B, el punto de fusión de hielo corresponde a 20 grados B y el punto de ebullición normal del agua a 220 grados B. Si un bloque metálico que se encuentra a 20 grados Celsius es calentado sucesivamente, aumenta su temperatura en 50 grados Celsius y en 150 grados Fahrenheit. Luego, en un baño con agua se disminuye su temperatura en 90 grados Rankine. Finalmente, con un baño en aceite la temperatura desciende en 80 grados Kelvin. Hallar la temperatura final en la escala B. Bueno, entonces, lo primero que siempre hacemos es tomar los datos, ¿no? En este caso, primeramente nos habla de una nueva escala de temperatura, ¿no? Llamada grados B. Para ello nos da la temperatura fusión en esta nueva escala, ¿no? Entonces, la temperatura de fusión del agua en esta nueva escala es 20 grados B. Lo mismo para la temperatura de ebullición del agua. En esta nueva escala equivale a 220 grados B, ¿no? Ahí está. También nos habla de un bloque metálico. Nos dice que inicialmente el bloque metálico está a 20 grados Celsius, ¿no? Por eso ponemos temperatura inicial es igual a 20 grados Celsius. Después, si se dan cuenta, nos está hablando de variaciones de temperatura, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Como ya lo hemos hablado, es importante
notar la palabra en, ¿no? En cada vez que nos hable de una temperatura, ¿no? Por ejemplo, para la primera variación, ¿qué nos dice? Nos dice que aumenta la temperatura en 50 grados Celsius. Entonces, esa es una variación de temperatura. Entonces, la representamos como delta de temperatura 1 es igual a 50 grados Celsius, ¿no? Entonces, nuestra primera variación de temperatura es 50 grados Celsius. ¿Qué más nos dice? Nos dice también que aumenta además de en 50 grados Celsius, aumenta también en 150 grados Fahrenheit. Entonces nuestra delta de temperatura 2 o nuestra variación de temperatura 2 es igual a 150 grados Fahrenheit, ¿no? Después nos dice que disminuye en 90 grados Rankine, ¿no? Entonces nuestra delta de temperatura 3 o nuestra variación de temperatura 3 es igual a 90 grados Rankine. Finalmente, en un baño con aceite, la temperatura desciende en 80 grados Kelvin. Entonces nuestra variación de temperatura 4 es igual a 80 grados Kelvin. Y finalmente nos está pidiendo hallar la temperatura final, pero en la escala que nos daba inicialmente, ¿no? La nueva escala, en escala B, ¿no? En grados B. Entonces, para la solución del problema, lo primero que hacemos es analizar los cambios de temperatura para el bloque metálico, ¿no? Y decimos que la temperatura final, que es lo que nos está pidiendo el problema, es igual a la temperatura inicial que tenía el bloque, más todas las variaciones que ha sufrido este bloque, ¿no? Nos decía inicialmente que aumenta en y nos daba una variación de temperatura 1. Seguidamente nos decía que aumentaba en y nos daba una variación de temperatura 2. Pero después nos ha hablado que disminuye. Entonces, cuando nos habla de disminución, en esta ecuación lo ponemos como un signo negativo, ¿no? Entonces, cuando nos dice acá en el enunciado, nos dice que disminuye en 90 grados Rankine, ¿no? Entonces, en nuestra delta de temperatura 3 o nuestra variación de temperatura 3 va a adquirir un signo negativo. ¿Por qué? Porque se le está restando temperatura, ¿no ve? Se está disminuyendo la temperatura. Lo mismo para la variación de temperatura 4. El enunciado también nos dice que disminuye en 80 grados Kelvin o desciende en 80 grados Kelvin, ¿no? Entonces también va a adquirir un signo negativo, ¿no? Porque está disminuyendo. Ahí está, entonces hemos hecho nuestro análisis del cambio de temperatura que sufre el bloque metálico, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es convertir todas estas variaciones a una misma unidad de temperatura, ¿no? La variación, por ejemplo, de temperatura 2 nos daba en grados Fahrenheit, la variación de temperatura 3 nos daba en grados Rankine, la variación de temperatura 4 nos daba en grados Kelvin. Vamos a convertir todas estas variaciones a una misma unidad de temperatura, entonces a grados Celsius, ¿ya? Para la delta de temperatura 1, la variación de temperatura 1 nos decía que era 50 grados Celsius, por lo que no tenemos que convertir nada porque ya está en grados Celsius, ¿no? Para la variación de temperatura 2 nos decía que era 150 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces tenemos que convertir estos 150 grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿no? Como con las relaciones para variaciones de temperatura que ya lo habíamos visto inicialmente, ¿no? Entonces vamos a despejar la variación en grados Celsius y reemplazamos los grados Fahrenheit, ¿no? Entonces vamos a obtener que la variación en grados Celsius es igual a la variación de temperatura 2, va a ser igual a 83,33 grados Celsius, ¿no? Entonces vamos a trabajar de la misma manera para la variación de temperatura 3 y la variación de temperatura 4, ¿no? Entonces recordemos que la variación de temperatura 3 nos decía que era 90 grados Rankine, ¿no? Entonces vamos a utilizar la relación, recordemos
para variaciones de temperatura, ¿no? En este caso vamos a despejar la variación de temperatura en grados Celsius, vamos a reemplazar los grados Rankine y vamos a obtener que la variación en grados Celsius, que es igual a la variación de temperatura 3, va a ser igual a 50 grados Celsius, ¿no? Y lo mismo para la variación de temperatura 4. Nos decía que es igual a 80 grados Kelvin. Utilizamos la relación para variaciones de temperatura, despejamos la variación en grados Celsius, reemplazamos los grados Kelvin y finalmente obtenemos que la variación en grados Celsius, que es igual a la temperatura 4, va a ser igual a 80 grados Celsius, ¿no? Ahí está, entonces nuestra variación de temperatura 4 es igual a 80 grados Celsius, ¿no? Ahora bien, una vez que hemos convertido todas las variaciones de temperatura a una misma unidad, vamos a reemplazar todo en nuestra ecuación 1, ¿no? Entonces, como todo ya está en grados Celsius, vamos a reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Y vamos a decir que la temperatura final va a ser igual a 23,33 grados Celsius, ¿no? Pero esta es la respuesta del problema, no lo es. ¿Por qué? Porque el problema nos está pidiendo esta temperatura final en grados B, ¿no? Recordemos que grados B es una nueva escala de temperatura que nos da el problema, ¿no? Entonces tenemos que convertir estos grados centígrados o grados Celsius a grados B. Para ello vamos a construir las dos escalas en grados B y en grados Celsius, ¿no? Entonces, para construir las escalas necesariamente necesitamos dos pares de datos equivalentes, ¿no? Entonces, el problema nos daba la temperatura de ebullición del agua. Nos decía que era igual a 220 grados B, ¿no? Entonces, nosotros conocemos que la temperatura de ebullición del agua equivale a 100 grados Celsius, ¿no? Entonces, ahí está nuestro primer par de datos equivalentes, ¿no? También el problema nos daba en la temperatura de fusión del hielo. Nos decía que era 20 grados B. Pero nosotros conocemos de la bibliografía que la temperatura de fusión del hielo es igual a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces ahí está nuestro otro par de datos equivalentes, ¿no? Tanto para la temperatura de ebullición del agua y la temperatura de fusión del hielo, ¿no? Entonces, para poder relacionar grados B con grados Celsius, hacemos estas dos escalas, construimos estas dos escalas, ¿no? Con los dos par de datos equivalentes, ¿no? Y nos damos la variable al medio, ¿no? De estas dos escalas, de estos dos rangos, ¿no? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Para la relación entre grados B y grados Celsius, vamos a primeramente tomar los medios o los extremos, ¿no? Primeramente, eso ya va a depender de nosotros, tomar primeramente los medios o los extremos. Para este caso vamos a tomar primeramente los medios, ¿no? Entonces vamos a hacer una diferencia entre la variable de en grados B menos el 20 grados B, ¿no? Entonces ahí está, estamos estando los medios. Ahora en el denominador vamos a restar los extremos, ¿no? ¿Cómo sería? 220 grados B menos los 20 grados B, ¿no? Ahí está. Entonces lo que hemos hecho es primeramente restar los medios y después en el denominador restar los extremos. Todo esto lo vamos a igualar. Ya hacemos una igualación, lo ponemos igual a, y hacemos lo mismo en la escala de grados Celsius, ¿no? Restamos primeramente los medios, ahí está, grados Celsius menos 0, y
En el denominador restamos los extremos, sería 100 menos 0, ¿no? Entonces, ya hemos podido obtener una relación donde podamos o tengamos las variables b y grados Celsius, ¿no? Entonces, de aquí nuestra tarea es despejar la variable de grados b. Entonces, vamos a desarrollar y vamos a despejar los grados b. Entonces, vamos a obtener que grados b va a ser igual a 2 por grados Celsius más 20, ¿no? Como conocemos la temperatura en grados Celsius, que es esta, la temperatura final, la conocemos y está en grados Celsius, pero queremos saber cuántos grados b equivalen, ¿no? Entonces vamos a reemplazar estos grados Celsius en la ecuación y vamos a obtener su equivalencia en grados b, ¿no? Entonces la temperatura final en grados b sería igual a 66,66 grados b, ¿no? Entonces ahí está la respuesta a nuestro problema. El segundo problema nos dice lo siguiente: se tienen dos cuerpos A y B, entre paréntesis nos dice que la temperatura del cuerpo A es mayor a la temperatura del cuerpo B. Si se miden sus temperaturas en la escala Celsius, la suma de las lecturas es 100. Si se miden sus temperaturas en grados Fahrenheit, la diferencia de sus lecturas es 81. Inciso A. Calcular la temperatura de A en la escala Celsius. Inciso B. Si se tiene un termómetro mal calibrado, ya que indica erróneamente un valor de menos 2 grados Celsius para el punto de congelación del agua y 108 grados Celsius para el punto de ebullición del agua para el cuerpo B, ¿cuál será la temperatura centígrada leída del cuerpo A en este nuevo termómetro? Bueno, lo primero que siempre hacemos es tomar los datos, ¿no? En este caso vamos a empezar con un pequeño cambio de variable, ¿ya? Vamos a denominar T minúscula a todas las temperaturas que estén medidas en grados Celsius y vamos a denominar T mayúscula a todas las temperaturas que estén medidas en grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía el problema? Nos decía que se tienen dos cuerpos, cuerpo A, cuerpo B, ¿no? Si se miden sus temperaturas en la escala Celsius, la suma de las lecturas es 100. Ya entonces, como nos está hablando de temperaturas medidas en grados Celsius, corresponde la letra T minúscula, ¿no? Entonces, como nos hablaba de la sumatoria, que eso nos da un valor de 100, entonces ahí está. T minúscula de A más T minúscula de B es igual a 100. Entonces lo denominamos como una ecuación alfa, ¿no? ¿Qué más nos decía el problema? Nos decía que si se miden sus temperaturas en grados Fahrenheit, la diferencia de sus lecturas es 81. Ya entonces, como las temperaturas están medidas en grados Fahrenheit, corresponde la letra T mayúscula. Y como nos habla de una diferencia, ¿cómo sería esto? Es una resta de la temperatura A menos la temperatura B, pero es T mayúscula, ¿no? ¿Por qué T mayúscula? Porque está medida en grados Fahrenheit. Ya entonces ahí está nuestra segunda ecuación, que la denominamos ecuación beta. Ahora, ¿cuáles eran las incógnitas del problema? El inciso A nos pedía calcular la temperatura de A en la escala Celsius. Como nos está hablando de la escala Celsius, ¿qué letra corresponde? La T minúscula, ¿no? Pero nos está hablando la temperatura de A, por eso T minúscula de A. ¿Por qué? Porque está en grados Celsius, ¿no? Entonces nos correspondería hallar para el inciso A la T minúscula de A. El inciso B, bueno, ya nos está hablando de un caso específico que nos está diciendo que se va a tener un termómetro mal calibrado y nos va a dar valores erróneos para el punto de congelación del agua y para el punto de ebullición. Ya entonces nos está pidiendo la temperatura del cuerpo A en este termómetro, ¿no?
Eso nos está pidiendo. Ya, pero eso lo vamos a plantear con más detalle cuando estemos ya en el inciso B. Ahora bien, para la solución, lo primero que vamos a hacer es hallar una relación entre ambas escalas, es decir, entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Ya, entonces, como el problema no nos dice nada de variaciones de temperatura, no nos dice que aumenta en, disminuye en, vamos a simplemente utilizar esta relación para temperaturas fijas, ¿no? Y de aquí vamos a despejar los grados Fahrenheit para obtener una ecuación que tenga la variable Fahrenheit y la variable en grados Celsius, ¿no? Ahí está. Pero volviendo al cambio de variable que nos decía que las temperaturas que estén medidas en grados Fahrenheit van a ser representadas como T mayúscula, ¿no? Entonces por eso estoy poniendo T mayúscula. Ya, y las temperaturas que estén medidas en grados Celsius van a ser representados como T minúscula. Ya, entonces ahí estoy poniendo T minúscula, ¿no? Vamos a hacer esto tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B, ¿no? Entonces vamos a tener dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la ecuación 1 y la ecuación 2 en nuestra ecuación beta. ¿Y cuál era nuestra ecuación beta? ¿Qué nos decía? Nos estaba en los datos, ¿no? La ecuación beta nos decía que la diferencia de las temperaturas era igual a 81, ¿no? Entonces ahí está la ecuación beta. Nos decía que la diferencia de las temperaturas del cuerpo A como del cuerpo B era igual a 81. Entonces vamos a despejar 1 y 2 en la ecuación beta. Ahí está. Temperatura A corresponde a todo esto, ¿no? Entonces ahí está entre paréntesis todo esto, menos la temperatura de B corresponde a todo esto, ¿no? Entonces ahí está, entre paréntesis todo eso, igual a 81. De aquí vamos a desarrollar esto algebraicamente y vamos a obtener, ahí está, multiplicando, y de aquí vamos a mandar esto a dividir, 1,8 vamos a mandar a dividir y nos va a quedar que temperatura de A menos la temperatura de B, que ojo, son minúsculas, o sea, están medidas en grados Celsius, ¿no? Eso no se olvida. Va a ser igual a 45. Ya, entonces a esto lo denominamos ecuación 3, una nueva ecuación, ecuación 3. Ahora, si se dan cuenta, hemos hallado una ecuación que está en T minúscula, ¿no? En función de grados Celsius, pero teníamos también de dato la ecuación alfa, ¿no ve? Que igual estaba en T minúscula, ¿no? Medida en grados Celsius, que nos hablaba de la sumatoria, ¿no? Que era igual a 100. Entonces vamos a utilizar esta ecuación alfa. Ya, entonces ahí está. ¿Qué vamos a decir? Que de la ecuación alfa vamos a despejar la temperatura A. Ya, entonces de la ecuación alfa estamos despejando la temperatura A. Ahí está, ya hemos despejado la temperatura A. Y esto mismo lo vamos a reemplazar en la ecuación nueva que hemos hallado, la ecuación 3. Entonces vamos a reemplazar la ecuación alfa en la ecuación 3. Ya, entonces reemplazando en 3, que temperatura A menos temperatura de B es igual a 45. Como ya sabemos cuánto es temperatura de A, aquí está despejado, reemplazamos. Ahí está, de verde lo estoy reemplazando y vamos a tener una ecuación con una incógnita, ¿no ve? Que esa es la temperatura de B. Ya, entonces de aquí nuestra tarea es despejar la temperatura de B y hallar su valor, ¿no? Entonces haciendo operaciones algebraicas obtenemos que la temperatura de B es igual a 27,5, pero ojo, las T minúsculas están medidas en grados Celsius, ¿no? Eso no se olvida. Ya, entonces ahí está. Pero el problema no nos pedía la temperatura del cuerpo B, sino la del cuerpo A. Podemos reemplazarlo tanto en esta ecuación o en la ecuación 3, ¿no? En cualquiera de las dos ecuaciones.
Ya en este caso, en la ecuación alfa vamos a reemplazar. Ya entonces, reemplazando esto en la ecuación alfa, ahí está, vamos a hallar el valor de la temperatura A medida en grados Celsius, ¿no? Entonces, aquí ya estamos obteniendo el valor que nos pedía el inciso A. La temperatura del cuerpo A medida en grados Celsius, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Muy bien, ahora para el inciso B vamos al enunciado para ver qué nos está diciendo el inciso B. El inciso B nos dice que se tiene un termómetro mal calibrado que indica erróneamente un valor de menos 2 grados Celsius para el punto de congelación del agua o punto de fusión, ¿no? Y 108 grados Celsius para el punto de ebullición del agua. Ya nos está hablando para el cuerpo B, pero nos está pidiendo la temperatura leída del cuerpo A, o sea, la temperatura que hemos hallado en el inciso A, pero en este termómetro, ¿no? En esta escala mal calibrada, ¿no? Entonces, vamos a plantear nuestro inciso B. Para ello vamos a construir dos escalas. Vamos a comparar los grados Celsius erróneos con los grados Celsius correctos, ¿no? Entonces, para el problema nos decía, nos daba la temperatura de ebullición en el termómetro erróneo marcaba 108 grados Celsius, ¿ya? 108 grados Celsius. Pero en un termómetro bien calibrado no marcaría 108 grados Celsius, sino 100 grados Celsius para la temperatura de ebullición del agua, ¿no ve? Ahora, ¿qué más nos daba el problema? Nos daba la temperatura de congelación del agua o temperatura de fusión del hielo, ¿no? Ahí está, lo pondré como temperatura de fusión. Nos decía que en el termómetro mal calibrado marcaba menos 2 grados Celsius. Menos 2 grados Celsius. Pero nosotros sabemos que en un termómetro que está bien no marcaría menos 2 grados Celsius, sino marcaría 0 grados centígrados o 0 grados Celsius, ¿no? Ahí está. Entonces hemos obtenido dos pares de datos equivalentes que es requisito para construir estas dos escalas, ¿no? Entonces, como hemos hecho en el ejemplo anterior, vamos a obtener una relación entre estas dos escalas, ¿no? Para ello podemos restar primeramente los extremos y luego los medios o viceversa, ¿no? Eso ya depende de nosotros. En el ejemplo anterior, primeramente en el numerador hemos restado los medios, pero en este caso vamos a hacer lo contrario, ¿ya? Para que vean también la diferencia, ¿sí? Vamos a primeramente en el numerador restar los extremos, ya. Entonces, ¿cómo sería? Para la escala errónea sería 108 menos, entre paréntesis, menos 2, ya, eso no se olviden, entre paréntesis, menos 2. Ya, ¿qué pasaría con esto? Menos con menos se volvería positivo, ¿no? Ahí está. En el denominador restamos los medios, sería grados Celsius erróneo menos, como es negativo, entre paréntesis, menos 2. ¿Qué va a pasar con esto? Menos por menos se va a volver más, ¿no? Todo esto lo igualamos, ahí está, lo estamos igualando a la otra escala, la escala que está correcta, ¿no? 100 menos 0, los extremos, y en el denominador los medios, grados centígrados o grados Celsius menos 0, ahí está. Entonces ya hemos obtenido la relación. De acá lo que vamos a hacer ahora es despejar los grados centígrados o grados Celsius erróneos, ¿ya? ¿Por qué vamos a despejar este? Porque tenemos de dato los grados centígrados correctos para el cuerpo A, pero queremos saber cuánto va a marcar en el termómetro erróneo.
Por eso requerimos despejar los grados Celsius erróneos, ¿no? Ahí está. Entonces, de acá vamos a llevar el denominador al otro lado de la igualdad, va a pasar al numerador como multiplicación, ¿no? Por operaciones algebraicas, y vamos a obtener esta ecuación. Ya hemos despejado lo que es grados Celsius erróneos, ¿no? Entonces sería igual a 1,1 grados centígrados menos 2. Ahora este grados centígrados conocemos, esta es una variable, conocemos. Para el cuerpo A era igual a 72,5, ya eso no nos olvidemos. Para el cuerpo A hemos hallado en el inciso anterior era igual a 72,5 grados centígrados, ¿no? Entonces reemplazamos y vamos a obtener los grados centígrados erróneos. Siguiendo con los problemas, el problema 3 nos dice lo siguiente: la temperatura de ebullición del hidrógeno a la presión de una atmósfera es 20 Kelvin. El mismo punto en la escala absoluta A es la quinta parte del valor numérico que en la escala Celsius. El inciso A nos dice: exprese una relación entre la escala A y la escala Kelvin. El inciso B nos dice: los medios de cultivo para el recuento de microorganismos se debe esterilizar y luego enfriar para usarlos. En un trabajo de laboratorio se usa un medio de cultivo cuya temperatura inicial es de 716 A. Al introducir al autoclave para esterilizar dicho medio de cultivo se aumentó en 100 grados Fahrenheit y para usar el medio de cultivo se disminuye la temperatura en 550 Rankine. Calcular la temperatura final del medio de cultivo en Kelvin. Seguidamente empezamos a tomar los datos. Inicialmente el problema nos daba la temperatura de ebullición del hidrógeno, nos decía que es igual a 20 Kelvin, ¿no? Después nos daba una relación, ¿ya? ¿Qué nos decía? Nos decía que la temperatura de ebullición del hidrógeno medida en la escala absoluta A es la quinta parte del valor numérico en la escala Celsius, ¿no? Entonces, como ecuación podemos decir que la escala A es igual a 1/5 por la escala Celsius, ¿no? Ahí está, lo denominamos como ecuación 1. Ya, entonces, el inciso A, ¿qué nos pedía? Nos pedía una relación entre la escala absoluta A y la escala absoluta Kelvin, ¿no? El inciso B nos pedía la temperatura final en Kelvin cuando de un medio de cultivo que inicialmente está a 716 A y que aumenta en 100 grados Fahrenheit y disminuye en 550 Rankine. Ahora bien, para la solución lo primero que vamos a hacer es convertir la temperatura de ebullición del hidrógeno que nos daba en Kelvin a grados centígrados o grados Celsius, ¿no? Para ello utilizamos la relación para temperaturas fijas, ¿no? Ahí está, entonces despejamos los grados Celsius, reemplazamos el valor que nos daba en Kelvin y obtenemos que la temperatura de ebullición del hidrógeno en grados centígrados o grados Celsius es igual a menos 253, ¿no? Ahí está. ¿Y para qué hemos convertido los Kelvin a grados Celsius? Hemos convertido porque, si se dan cuenta, el problema nos daba seguidamente una relación entre la escala absoluta A con los grados Celsius, ¿no? Entonces, vamos a poder reemplazar estos grados Celsius a la ecuación y vamos a poder hallar cuánto equivale o cuánto es lo que vale la temperatura de ebullición del hidrógeno en la escala absoluta A, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Hemos obtenido la temperatura de ebullición del hidrógeno en grados Celsius. Con la relación vamos a conocer cuánto equivale en la escala absoluta A, ¿no? Ahí está. Entonces reemplazamos, ahí está.
A igual a 1/5 entre paréntesis menos 253. Pero hay un detalle, nos está hablando, estamos trabajando con escala absoluta. ¿Ya? Eso quiere decir que no acepta valores negativos, por lo que este valor negativo vamos a suprimir, no lo vamos a anotar, porque si lo anotamos va a salir un valor negativo, pero como la escala A es una escala absoluta, no acepta valores negativos, ¿ya? Entonces este signo negativo lo suprimimos, ¿ya? Por lo que va a quedar un valor positivo, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con este valor positivo, ¿ya? Ahí está. Ahora, todo esto nos va a servir para poder construir nuestras escalas, ¿no? Ahí está. Y mediante las escalas poder obtener la relación que nos está pidiendo el inciso A, ¿no? Entonces, ahí está. Primero, aquí está, podemos ver nuestra escala absoluta A y por el otro lado la escala absoluta Kelvin, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a partir primeramente del primer par de datos, que era la temperatura de ebullición del hidrógeno, ¿no? Entonces el problema nos daba la temperatura de ebullición del hidrógeno, nos decía que era igual a 20 Kelvin, pero nosotros mediante estas operaciones y la utilización de la ecuación que nos daba hemos hallado la temperatura de ebullición del hidrógeno en la escala A, ¿ya? Ahí está, entonces nos ha dado un valor de 50,6. Ya, entonces ahí está nuestro primer par de datos equivalentes, la temperatura de ebullición del hidrógeno, ¿no? Tanto en la escala Kelvin como en la escala A. Ahora, ya no nos decía nada más, no nos hablaba de temperatura de fusión, no nos hablaba de eso. Entonces vamos a fijarnos que ambas escalas son absolutas. Ya eso es lo importante de este problema y lo que nos tenemos que dar cuenta, que ambas temperaturas o ambas escalas son absolutas, ya tanto la escala A como la escala Kelvin, ya. Entonces estas necesariamente van a tener un límite que va a ser el cero absoluto, que va a tener un valor de 0, ¿no? Entonces el cero absoluto en la escala Kelvin es igual a 0, ¿no? Pero como la escala A igual es una escala absoluta, también su cero absoluto va a ser igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas son escalas absolutas que no aceptan valores negativos, como ya habíamos dicho, ¿no? Entonces los valores negativos que estén aquí por debajo, nada que ver, no existen, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro segundo par de datos equivalentes. Ya entonces, como ya tenemos dos par de datos equivalentes, vamos a poder obtener una relación entre ambas escalas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el inciso A, ¿no? Nos pide esa relación. Ahí está. Entonces vamos depende de nosotros, vamos a restar primeramente los medios o los extremos, ¿ya? Entonces en este caso primeramente voy a restar los medios, ¿ya? Entonces restamos A menos 0, ya en el numerador, y en el denominador la resta de los extremos, 50,6 menos 0. Todo esto igual a los medios de la escala Kelvin, K menos 0. Y en el denominador la resta de los extremos, que sería 20 menos 0. Ahí está, ¿no? Entonces ya hemos obtenido una ecuación y de aquí vamos a despejar. Podemos despejar tanto A como K, ya eso depende de nosotros, porque el inciso A simplemente nos está pidiendo una relación entre la escala Kelvin y la escala A, ya. Entonces podemos despejar tanto K o A, ya va a dar lo mismo, cualquiera de los dos, ya igual nos van a aceptar de respuesta, ya, porque no nos está especificando despejar K o despejar A, ya. Entonces
Yo en mi caso he despejado Kelvin, ¿no? Y lo he dejado en función de A, ¿no? Ahí está, entonces esta es la respuesta de nuestro inciso A. Ahí está. Ahora, el inciso B, ¿qué nos decía? Nos hablaba de un medio de cultivo. Recordemos que los medios de cultivo se utilizan para hacer el análisis de microorganismos, ya específicamente para hacer el recuento de microorganismos. Ya entonces nos decía que está inicialmente a una temperatura inicial de 716 en la escala A. Después nos dice que aumenta en 100 grados Fahrenheit. Ojo, no está diciendo aumenta en. Entonces quiere decir que es una variación de temperatura, ¿no? Después nos dice que disminuye en 550 Rankine. Entonces ahí tenemos otra variación de temperatura, ¿no? Ahí está. Entonces, como en el primer ejemplo, vamos a operar de la misma manera. Ya en el primer ejemplo, recordemos que en el ejercicio 1, me refiero al ejercicio 1 que hemos resuelto, igual nos pedía una temperatura final, nos daba una temperatura inicial y las variaciones, ¿no? Entonces vamos a operar de la misma manera. Vamos a hacer un análisis con los cambios de temperatura. Ya entonces decimos que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial más. ¿Por qué más? Porque ha habido un aumento. Ya entonces ha habido una variación de temperatura. Entonces lo ponemos más la variación de temperatura 1, lo estamos denominando. ¿Vale? Entonces, ahí está. Después, como ha habido una disminución de la temperatura en 550 Rankine, ponemos menos. ¿Por qué? Porque ha habido una disminución. Es decir, se le ha quitado temperatura, ¿no? Ha ido bajando. Y entonces, ahí está. Menos variación de temperatura 2. Todo esto es igual a nuestra ecuación alfa. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora, como nos está pidiendo la temperatura final en la escala Kelvin, nuestra tarea ahora es convertir esta temperatura inicial, variación de temperatura 1 y variación de temperatura 2, todo a la escala Kelvin, ¿ya? ¿Por qué? Porque la temperatura inicial está en la escala A. Tenemos que llevarlo a Kelvin. La variación de temperatura 1 está en la escala Fahrenheit. Tenemos que llevarlo a la escala Kelvin. Y la variación de temperatura 2 está en la escala Rankine. Tenemos que llevarlo a Kelvin, ¿no? Entonces esa es nuestra tarea. Porque no podemos meterlo estos valores a esta ecuación. No se puede sumar porque cada uno tiene diferentes unidades, ¿no? Entonces tenemos que llevar toda una misma unidad. Y esa unidad es Kelvin. Ya, entonces esa es nuestra tarea. Para temperatura inicial, ahí está, temperatura inicial. ¿Cómo vamos a llevar esta escala de escala A la escala Kelvin? ¿Cómo? Con la relación que hemos hallado en el inciso A. Ojo, esta relación la hemos hallado en el inciso A, ¿no? Que nos relaciona Kelvin con A, ¿no? Ahí está, entonces vamos a reemplazar este valorcito 716, ahí está en la A, lo estamos reemplazando y vamos a obtener su valor, su equivalencia en la escala Kelvin. Entonces la temperatura inicial en la escala Kelvin sería igual a 283 Kelvin, ¿no? Ahí está, entonces ya tenemos la temperatura inicial en Kelvin. Ahora, ¿qué nos falta? La variación de temperatura 1 en Kelvin también, ¿no? Entonces, ahí está. Para la variación de temperatura 1, donde nos dice que se aumenta 100 grados Fahrenheit, vamos a trabajar como factores de conversión. Ya recordemos que en el ejercicio 1 lo hemos trabajado de otra manera. ¿Cuál era esa otra manera? Ahí está, otro método. Hemos trabajado con las relaciones para variación de temperatura, ¿no?
De esta manera hemos trabajado. Y si no se recuerdan bien, pueden retroceder el video al ejercicio 1 y ver cómo estamos trabajando. Ya, pero hemos utilizado estas relaciones para variaciones de temperatura, ¿no? Y de ahí hemos obtenido sus equivalencias. Ya, entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es trabajar como factores de conversión. Recordemos que estos datitos lo hemos obtenido también en las primeras diapositivas, ¿no? Hemos dicho que 1 grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit. Ya esta relación lo hemos anotado, estaba en las primeras diapositivas. Ya, esto es para variaciones de temperatura, ojo, para variaciones de temperatura. Entonces trabajamos como factores de conversión. Decimos que 100 grados Fahrenheit, para eliminar las unidades Fahrenheit, utilizamos la relación, ¿no? Que nos dice que 1 grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces se simplifican las unidades. Ahora queremos llevar de Celsius a Kelvin, ¿no? Nuestro trabajo es llevar todo a Kelvin. Entonces utilizamos esta otra relación que igual está en las primeras diapositivas, que nos dice para variaciones de temperatura, ojo, que nos dice que 1 grado Kelvin equivale a 1 grado centígrado, ¿no? Entonces simplificamos grado centígrado y nos va a quedar la respuesta en grado en la escala Kelvin, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a obtener para el aumento, para la variación de temperatura 1, un valor igual a 55,56 Kelvin. Lo mismo para la variación de temperatura 2. Nos dice que disminuye en 550 Rankine, ¿no? Entonces partimos de los 550 Rankine. Utilizamos la relación, esta la hemos visto en la diapositiva, ¿no? Para variaciones de temperatura. Ahí se simplifican Rankine con Rankine. Y utilizamos la misma relación también para llevar de Celsius a Kelvin, ¿no? Entonces simplificamos Celsius con Celsius y nos va a quedar la respuesta en Kelvin, ¿no? Entonces la disminución o la variación T2 va a ser igual a 305,56 Kelvin. Ya, entonces ya tenemos la temperatura inicial, tenemos la variación de temperatura 1, la variación de temperatura 2. Como ya tenemos las tres en la escala Kelvin, vamos a reemplazar en nuestra ecuación alfa. Ya, entonces ahí está, lo estamos emplazando en la ecuación alfa. Ahí está nuestra ecuación alfa. Como todo ya está en Kelvin, fácilmente se puede sumar o restar, ¿no? Ahí está. Entonces finalmente nos va a quedar que la temperatura final del medio de cultivo va a ser igual a 33 Kelvin. ¿Ya? Entonces esa sería nuestra respuesta de nuestro inciso B. Como último problema, nuestro problema 4 nos dice lo siguiente. Una notebook APC se calienta hasta 45 grados N y otra notebook BPC se calienta hasta 50 grados M, sabiendo que la escala N marca el punto de una solución salina saturada como 15 grados N bajo cero y el punto de temperatura normal del cuerpo humano sano como 40 grados N. Daniel Gabriel Fahrenheit construyó un termómetro de vidrio y mercurio tomando como punto inicial el de una solución salina a 17,8 grados Celsius bajo cero y la temperatura normal del cuerpo humano como 96 grados Fahrenheit. Inciso A. ¿Cuál es la temperatura de la notebook APC en Kelvin? Inciso B. Un termómetro que está graduado en la escala Rankine, ¿cuánto marcará la temperatura de la notebook BPC si la relación de la escala M con respecto a la escala N es 4/5? Muy bien, para la solución del problema, entonces vamos a tomar los datos, ¿no? Entonces
El problema nos daba la temperatura de la notebook A, nos decía que era igual a 45 grados N y de la notebook B era igual a 50 grados M. Ya entonces el inciso A nos está pidiendo esta temperatura de la notebook A pero en la escala Kelvin, y el inciso B nos está pidiendo esta temperatura de la notebook B en la escala Rankine, ¿no? Entonces para ello nuestra tarea, si se dan cuenta, es convertir o llevar de los grados N a la escala Kelvin, ¿ya? Ahí está. Y de los grados M a la escala Rankine. Ya, entonces eso es nuestra tarea. Ahora bien, lo que vamos a hacer es obtener relaciones. Necesitamos relaciones. Ya, entonces para ello vamos a construir nuestras escalas de temperatura. Ya, la escala de temperatura N, escala de temperatura Celsius y la escala de temperatura en Fahrenheit, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Por qué en estas tres escalas? Porque nuestros datos están en función de estas tres escalas, ¿no? Entonces, como límites tenemos a la temperatura del cuerpo humano y la temperatura de la solución salina, ¿ya? Recordemos que en los ejemplos, en los ejercicios anteriores, nuestros límites siempre son temperatura de ebullición, temperatura de fusión, cero absoluto, ¿no? Pero en este caso no nos habla nada de eso. Por lo que nuestros límites van a ser temperatura del cuerpo humano y temperatura de solución salina. ¿Por qué? Porque nos dan datos de estas temperaturas, ¿no? Ahí está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir estos grados Fahrenheit a grados Celsius. Ya, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Convertir estos 96 grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Para qué? Para poder relacionar estas dos escalas. ¿Ya? Porque recordemos que para relacionar dos escalas necesitamos dos pares de datos. Ya, entonces acá no podemos relacionar porque nos está faltando este dato. Ya, por eso vamos a llevar esto primeramente, los Fahrenheit a grados Celsius, y ya vamos a poder obtener los dos pares de datos que necesitamos para poder sacar una relación, ¿no? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. No podemos relacionar Celsius, estas dos escalas, Celsius con Fahrenheit, porque ahí nos faltarían dos datos, si se dan cuenta. Nos faltaría un dato aquí y otro dato aquí, ya, por lo que no es conveniente. Ya, por eso estamos trabajando con estas dos escalas, porque ahí solo nos falta un datito que fácilmente lo podemos hallar, ¿no? Ahí está. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Convertimos los 96 grados Fahrenheit a la escala Celsius. Ya, entonces ahí está. Convertimos con la relación de temperaturas fijas, ya que ya la conocemos, la sabemos de memoria. Ahí está. Entonces reemplazamos en los 96 grados Fahrenheit y vamos a obtener que su equivalencia en grados Celsius. Ya, entonces la temperatura que corresponde como límite en grados Celsius, la temperatura del cuerpo humano sería 35,56 grados Celsius. Ya, entonces aquí vendría un valor de 35,56. Ya, entonces ya hemos completado dos pares de datos y vamos a poder relacionar estas dos escalas. Ya, entonces ahí está. Ahora bien, como hemos dicho, vamos a poder relacionar estas dos escalas, la escala N y la escala Celsius, porque ya tenemos este datito. Esto lo acabamos de hallar, por si acaso. Esto no teníamos, pero lo acabamos de hallar. Y ahora sí, como ya tenemos dos pares de datos equivalentes, podemos sacar una relación. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Hallamos una relación entre los grados N y los grados Celsius. Ya, entonces podemos restar primeramente los medios y luego los extremos, o viceversa, ¿no? Eso ya depende de nosotros.
En este caso vamos a empezar a restar los extremos. Ya entonces restamos para la escala n 40, ahí está los 40 menos, pero como el límite inferior es menos 15, entre paréntesis ponemos menos 15, ¿no? Entonces ahí está, menos 15. Ahora, para el denominador restamos los medios, entonces sería n, ahí está n, menos, el límite es menos 15, entonces menos, entre paréntesis, menos 15. Menos por menos se va a hacer más, ya eso, ojo, ¿no? Se hace más. Igual, todo esto es igual a, para la escala Celsius, lo mismo. Podemos hacerlas de esta entre los extremos o los medios. Ya en este caso, primeramente por los extremos. Ya, entonces sería 35,56 menos, como es negativo, entre paréntesis, menos 17,8. Ahora los medios, Celsius menos, como es negativo, menos 17,8. Ahora, nuestro deber es despejar una de estas dos variables. En este caso vamos a despejar grados Celsius. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro dato de la notebook nos daba en grados n. ¿Ya? Entonces queremos saber cuánto equivale esos grados n en grados Celsius. Ya por eso estamos despejando grados Celsius. Entonces llevamos de acá las variables que están en el denominador al numerador. Ya, y de aquí hacemos el despeje. Y vamos a obtener esta ecuación, donde ya está despejado los grados Celsius, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación. Ahora, para la notebook A, el inciso A nos estaba pidiendo llevar estos 45 grados N a la escala Kelvin, ¿no? Entonces, primeramente vamos a llevar de los grados N a grados centígrados con nuestra ecuación 1. Ya, entonces, ahí está. Ahí está nuestra ecuación 1. Vamos a reemplazar el valor de la notebook a 45 grados N. Ahí está. Y vamos a obtener cuánto equivale esos 45 grados N en grados Celsius, ¿no? Entonces, la temperatura de la notebook A es igual a 40,41 grados Celsius. Pero el inciso A no nos pide en grados Celsius, sino en grados Kelvin o en la escala Kelvin, ¿no? Entonces, ahí está. Mediante la relación para temperaturas fijas obtenemos siempre esta ecuación, ¿no? Y de aquí fácilmente vamos a poder reemplazar estos 40,41 y obtener su valor en la escala Kelvin. Ya entonces, la temperatura de la notebook A en la escala Kelvin sería igual a 313,41 Kelvin. Ya entonces, ahí está la respuesta a nuestro inciso A. Ahora bien, el inciso B, ¿qué nos está pidiendo? Nos pide la temperatura de la notebook B, pero que nos daba en la escala M en grados Rankine, ¿no? En la escala Rankine. Ya entonces, para eso vamos a utilizar la relación que nos daba el inciso B. Aquí lo estoy poniendo como condición. Ya eso nos está dando el mismo enunciado. Nos decía que la relación entre los grados M con los grados N es igual a 4/5, ¿no? Entonces ahí está. De acá podemos despejar cualquiera de los dos escalas, ¿no? La escala N o la escala M. Pero ya tenemos una relación ya entre la escala N y la escala M. De acá, ¿qué vamos a hacer? Si se acuerdan, el dato que nos daba de la temperatura de la notebook B era igual a 50 grados M. Ya eso lo voy a anotar aquí. La temperatura de la notebook B como dato era igual a 50 grados M, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estos grados M a nuestra ecuación y vamos a poder hallar cuántos grados N es. ¿Ya? Y de aquí fácilmente con esta relación
ahí está, con nuestra ecuación 1 vamos a poder hallar cuánto es en grados Celsius, y de Celsius vamos a poder hallar cuánto es en grados Rankine, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahorita les he dado un panorama de lo que se viene, ¿no? Entonces ahí está. La notebook B nos decía la temperatura es 50, ¿no? Lo que se los había notado. Y entonces con la relación vamos a poder hallar cuánto es en grados N. Entonces esos 50 grados M equivalen a 62,5 grados N. Ahora, como ya tenemos una ecuación que nos relaciona grados N con grados Celsius, que es la ecuación 1, vamos a poder hallar cuánto equivale la temperatura de la notebook B en grados Celsius, ¿no? Entonces ahí está, estamos reemplazando los 62,5, ahí está, reemplazamos y obtenemos que la temperatura de la notebook B es 57,39 grados Celsius. Pero el inciso B, ojo, no nos está pidiendo en grados Celsius, nos está pidiendo en grados Rankine, ¿no? Entonces eso es nuestro último pasito que vamos a hacer, convertir estos grados Celsius a grados Rankine. ¿Cómo? Con la relación para temperaturas fijas, ¿no? Ahí está. Entonces esta relación ya la conocemos, la sabemos de memoria, y fácilmente reemplazamos, despejamos primeramente los grados Rankine, que es lo que queremos averiguar, y ahí está, reemplazamos acá nuestro dato, ¿no? 57,39, ahí estamos reemplazando y obtenemos finalmente la temperatura de la notebook B en grados Rankine, ¿no? En la escala Rankine. Ahí está, entonces esta es la respuesta de nuestro inciso B. Muy bien, de esta manera concluimos con la revisión de 4 problemas referentes a temperatura, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy, nos vemos en un siguiente video.